Hermano, por favor, yo quiero que hoy voy a hablar como siempre he venido a hablar, el Evangelio de Cristo. Hoy voy a hablar el Evangelio, así que póngase contento, porque cuando dice voy a hablar el Evangelio, dice voy a hablar buenas noticias. Entonces va a haber buenas noticias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Evangelio sin buenas noticias no es evangelio. Amén. Porque el Evangelio significa ¿qué? Buenas noticias. Y yo les decía a ustedes que los apóstoles se esforzaron en que el mundo conociera a Jesucristo como persona. Es decir, que el mundo supiera que Jesús es Dios. Ellos se esforzaron, escuche, preste atención, se esforzaron para que el mundo entero recibiera a Jesús como Dios. Porque a Jesús, ¿por qué matan a Jesús? Porque no creían que era Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál fue el propósito de los apóstoles? Tuvieron que pasar necesidades, predicar, hacer cuanto tuvieron que hacer para dejar establecido en el mundo de que el mundo conociera y reconociera que Jesucristo es Dios. Y hoy en día ese trabajo que hicieron los apóstoles está reflejado hoy en día porque que todo el mundo, usted le pregunta al católico, a quien sea, al evangélico, al testigo de Jehová, usted le pregunta, bueno, al testigo de Jehová no, pero a la mayoría de las religiones cristianas, usted le pregunta, ¿Jesucristo es Dios? Y le dicen, sí, Jesucristo es Dios. ¿Me está entendiendo? Es decir, que el trabajo de los apóstoles lo hicieron correctamente. Pero ahora estamos viendo que todo el mundo dice, yo tengo a Jesucristo, yo soy cristiano, pero no viven una vida conforme lo dice la palabra que hay que vivirla. Por lo tanto, en estos días, el énfasis no es hacer saber que Jesucristo es Dios. Preste atención. El énfasis en estos días no es hacer saber que Jesucristo es Dios, porque ya el mundo sabe que Jesucristo es Dios. El énfasis hoy en día es hacerle saber al mundo que el Evangelio es la salvación para la humanidad. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la gente no cree en el Evangelio. En los tiempos de Jesús la gente no creía en Jesús. En estos tiempos de ahora la gente no cree en el Evangelio. Entonces nos toca a nosotros como iglesia batallar y dar la pelea para que el mundo entero sepa que el Evangelio es la única solución para este mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y por cierto, quiero entonces hablarles de una palabra que venimos hablando desde hace días. Venimos hablando de los elementos de la fe, pero hoy vamos a hablar de cómo desatar esa fe. Amén. Hemos hablado que los elementos primordiales de la fe, es oír, diga oír, aprender a oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cualquier palabra de Dios, no, la palabra de Dios que contiene fe es la palabra que precisamente habla del Evangelio de Jesucristo. Y no voy a entrar en detalles, ya eso lo hemos visto, ¿verdad que sí? Luego hablamos de que el otro elemento que necesita para que la fe sea el elemento que se necesita también para que la fe crezca en nuestras vidas es, diga, renovación de mente. Diga renovación de mente. Y la renovación de mente es una renovación constante. Porque mire una cosa. Nosotros podemos ser cristianos, podemos recibir a Cristo, tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso ocurre en nuestro espíritu. Cuando usted recibe a Cristo, usted nació de nuevo. Pero si no renovamos nuestra mente, no podemos comprobar, dice, la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es, como hemos venido hablando todo este tiempo, es la sanidad, es la prosperidad, es la bendición. Es decir, que usted puede ser un cristiano, usted puede nacer de nuevo, pero si no tiene una mente renovada, nunca va a poder disfrutar de los beneficios que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que es cristiana, que nació de nuevo, pero no ha renovado su mente y por lo tanto no ha gozado de la sanidad, no ha gozado de la prosperidad, no ha gozado de la paz. ¿Por qué? Porque su mente no está renovada. Y la renovación de la mente tiene que ver precisamente con varios factores, pero yo mostré para mí lo más importante. Uno de ellos es que debemos entender y reconocer que lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros no lo podemos hacer. Jesús hizo por nosotros una obra en la cruz del Calvario, la cual nosotros no podemos hacer. Simplemente lo que nos toca es
recibirlas por fe. Amén. Y la otra parte es que nuestra mente nos acusa y nos dice, no, tú no eres suficientemente santo para ganarte esa gracia de la salvación. Tú no eres lo suficientemente santo para ganarte esa gracia de la salud que el Señor llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Tú no eres suficientemente santo para ganarte la prosperidad que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Entonces, como nos sentimos culpables, no le echamos mano a esa gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? Eso es muy importante. Porque hay gente de Dios, gente nacida de nuevo, hombres y mujeres de Dios que están pasando calamidades, es porque ellos no se sienten dignos de que ellos puedan ser beneficiados con la gracia que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y se van para el cielo así, hermano. Viven esta tierra llevados y llegan al cielo llevados. Y el Señor, cuando les llegue allá, le van a decir, Padre, Dios mío, yo sí sufrí en aquella tierra. Y el Señor les dice, bueno, tú fuiste salvo, tú te guardaste para el Señor, pero déjame decirte que para ti había un botín que tú nunca le quisiste echar mano porque te viste menospreciado, te viste cosa poca, te vistes no digno de que yo te bendijera, cuando las bendiciones de Dios no dependen de nuestra forma de ser. Las bendiciones de Dios dependen del sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces hablamos de esas partes de la mente. Y el otro elemento importante, diga la confesión. Dice la Biblia que lo que confesares con tu boca, eso, ¿verdad?, será. Entonces, si tú estás hablando de una palabra de fe, de sanidad, pero de tu boca sale de que las enfermedades te están desmatando, entonces tu confesión no va de acuerdo a la palabra del Señor y por lo tanto no le puedes echar mano a la gracia de la sanidad. ¿Me están entendiendo? Y el otro elemento, por supuesto, que es uno de los elementos primordiales, diga, es el creer. Diga creer. Creer la palabra. Estos elementos son los que funcionan para nosotros poder beneficiarnos de las bendiciones, de la gracia de Dios que hizo en la cruz del Calvario. El creer. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, entonces tú serías salvo. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto es importante, hermano. Estos elementos son importantes. Porque como les he dicho en las anteriores enseñanzas, la oración tiene que ser una oración de fe para que funcione. Si no, la oración no va con fe, no funciona. Si el ayuno no va con fe, no funciona. La oración tiene sus propósitos, el ayuno tiene sus propósitos. Nadie está diciendo de que no hay que ayunar. Dios me libre, hay que ayunar porque esa es parte de nuestras herramientas espirituales. Hay que orar porque es parte de nuestras capacidades de armamento espiritual. ¿Me está entendiendo, no? La Biblia lo dice en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Pero en el asunto de tomar posesión, diga tomar posesión de la gracia, es decir, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el asunto de tomar posesión de esa gracia está totalmente centrado en que se puede conseguir es por fe. ¿Me está entendiendo? Por eso hemos estudiado los elementos de la fe. Ahora, vamos a tomar algunos ejemplos de la vida diaria para que usted vea lo que pasa. Nosotros hemos orado acá por personas que no son cristianas. ¿Cuántos saben eso? Y Dios las ha sanado. Y vienen corriendo a la iglesia. Lo más tremendo es que a uno le da uno eso, Señor, pero uno ora por esta gente, vienen a buscar su milagro, después que reciben su milagro, adiós luz, que no te conozco. ¿Nos ha pasado o no ha pasado? Oye, hemos orado por personas. En estos días oramos por un muchacho que le había salido un tumor en la... No sé si se acuerdan, uno que amigo de... Bueno, no voy a decir el nombre. Un muchacho que le había salido un tumor. Estaba mal. Oramos acá en la iglesia. Dios lo sanó. Nunca, vino como una vez o dos veces a la iglesia. Pero mandó a pedir la oración. Dios lo sanó. Y ni siquiera ha venido aquí a dar gracias a Dios. Anda todavía en ese mundo. ¿Ah? Sí.
¿nos ha pasado o no nos ha pasado que hemos orado por gente que no es cristiana y han recibido sanidad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que esa persona del mundo se metió 20 días de ayuno para ser sano? Difícilmente. ¿Usted cree que esa persona se metió 3 días de oración para ser sano? Difícilmente. ¿Sabe por qué fue sano esa persona mundana? Diga por fe. Por fe. Y tenemos que ser maduros en esto. Tenemos que ser maduros en esto. Preste atención. En estos días yo estaba no durmiendo, estaba meditando y yo creo que me acosté como a las 4 de la mañana meditando en eso. El Señor me puso a meditar en eso. Y el Señor me ministraba y me decía, los mundanos, dice la Biblia, que el mundo es más sagaz que los hijos de Dios. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de Dios. Y el Señor en la meditación veía que ciertamente cuando la persona sin Cristo que anda perdido en el mundo, pero cuando tienen un problema, oye, saben para dónde van a correr. Saben para dónde van a correr. Van a buscar un pastor evangélico, van a buscar un evangélico que ore por ellos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Saben para dónde van a correr. ¿Y qué sucede? Ellos llegan, en estos días oramos por un joven que también estaba atormentado. Tormentado. Yo le dije, yo sé que yo voy a orar y el diablo va a respetar mi oración y te vas a sentir bien. Pero esta oración te puede espantar el diablo, no sé, 1 mes, 2 meses, el tiempo que no sé cuánto te pueda. Pero si tú no buscas al Señor, te va a venir una cosa peor. Porque la Biblia lo dice, que 7 demonios peores. Bueno, oramos por él, pim, pim. Vengo el martes, ¿lo ven? Vienen a buscar la bendición y se la llevan. Y el Señor me decía, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Yo le decía, Señor, ay, pero ¿por qué? Y mire lo que me dijo el Señor. Por eso es importante lo que yo le estoy diciendo. Los mundanos reciben sanidad más rápido que los cristianos por esta razón. Agárrese duro allí. Ellos no tienen la oportunidad que tiene la iglesia de escuchar el evangelio. Es decir, ellos están en su mundo, jugando, chateando. No tienen la oportunidad de aparentemente ser instruidos en el evangelio. Entonces el Señor me dijo, ellos son sanados más rápido porque su mente no está tan contaminada como la mente de los cristianos. ¿Cómo? Sí, porque lo que pasa es que en las iglesias evangélicas, no se predica el evangelio. Se predica incredulidad. En las iglesias evangélicas no se predica, bueno, no en todas, ¿no? Pero en la mayoría no se predica el evangelio, sino que se predica juicio, se predica condenación. Si no haces esto, como los fariseos, si no haces esto, Dios no te da esto. Si no haces aquello, Dios no te da aquello. Si no haces aquello, Dios no te da lo otro. Si no llevas una vida como la Inmaculada Concepción, Dios no te va a hacer este milagro. Y eso lo enseñan en los púlpitos. Y eso no es evangelio, eso trae incredulidad. Entonces, nosotros los evangélicos que estamos sentados ahí, nos comemos ese cuento y creemos, oye, yo sé que Dios sana, yo sé que todo, pero yo no sé si será la voluntad porque nos dicen, nos predican. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que predica, bueno, vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios que se sane? Pero como los mundanos no oyen eso, ellos si vienen gloritos, dicen, no, yo si me voy para aquel pastor, porque que ora por mí, yo voy a ser sano. Y oramos y son sanos. Pero oramos por los evangélicos y no se sanan. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué pasa eso, hermano? Por la formación que nos han dado del evangelio, que no es evangelio, hermano.
Porque el evangelio salva y sana. ¿Me está entendiendo? Por eso es que usted está aquí y yo le estoy predicando ¿qué? El evangelio. El evangelio es el que te estoy predicando. Yo te estoy diciendo, oye, tenemos en esa parte de buscar los milagros del Señor, tenemos que ser vivos como los mundanos. ¿Me están entendiendo? No es que yo no le estoy diciendo, váyase para el mundo a pecar. No, porque otra cosa es que hay que explicar claramente que la salvación es por fe. Usted recibió al Señor por fe. Y como viene por fe, el Señor lo va instruyendo en la santidad. Tienes que apartarte del mundo, y vas caminando en esa palabra de fe que te separa del mundo. ¿Qué pasa? Que hay gente que se especializa en buscar milagros, pero no en la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se mueren, se van para el infierno con los 600 milagros que hayan podido conseguir en la tierra. Vamos a buscar, por favor. Vamos a buscar. Sí. Mateo 7. Fíjese, vamos a buscar Mateo 7 para que usted vea. No, yo no estoy predicando eso. Mateo 7, yo lo que quiero es que usted se goce de las bendiciones. Porque cuando nosotros tenemos una mente renovada, las cosas cambian. Mateo 7, verso 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Por ahí hay gente que profetiza de a cada rato. Pase para acá para darle una palabra, pase para allá y lo meten por allá. Profetiza y profetiza. Mire lo que pasa aquí. Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Ahora, el hacer milagros no es un asunto de fe. Por favor, vamos a ver el 22, dice: muchos me dirán en aquel día, el verso 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Para dar profecía hay que tener fe de que Dios te habla, ¿verdad? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Para tener autoridad sobre los demonios tienes que tener fe en el nombre de Jesús. Eso es, ¿ve? Se usa la fe, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Para hacer milagros hay que tener fe. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, el Señor les dice en el 22, 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Esta palabra tiene una palabra revelada tan importante. Mire lo que te está diciendo. Usted puede tener fe para ser sanado, para echar fuera demonios, para hacer milagros, pero si no hace la voluntad de Dios, con 600,000 milagros que usted haya recibido en la tierra, se va para el infierno. ¿Me está entendiendo? Ah, pero entonces yo ahí saco algo bueno. Yo saco algo bueno. ¿Qué es lo que saco yo bueno? Y dice, bueno, hay que hacer la voluntad de Dios, porque si uno no hace la voluntad de Dios, la Biblia dice que nos vamos para el infierno. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Apartarse del mundo. Vivir en santidad para Cristo. Ese es hacer la voluntad de Dios. Pero entonces yo digo, pero es que hay una cosa, que la fe se mueve aunque la gente no haga la voluntad de Dios. ¿O es que no estamos leyendo eso así? Porque es que dice el 22 que en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, eso es fe. Pero fíjese que esa fe no está condicionada a que ellos hagan la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces yo dije, por eso es que el mundo es más sagaz que los hijos. El mundo no hace la voluntad de Dios, pero camina en fe. Claro, los que buscan al Señor. El mundo, ¿qué hace?
viene a buscar su milagro, consigue su milagro y se va. Y yo les tengo que decir la verdad, Dios te va a sanar porque viniste al sitio correcto. Así le dije al joven, llegaste al sitio correcto. ¿Sabes? Y yo digo, no, porque mi abuelita me dijo que ya, y le hiciste, bueno, entonces, hiciste caso, llegaste al sitio correcto, te vas a llevar tu milagro. Porque si viniste para acá es porque crees que aquí vas a recibir tu bendición. Pero te voy a decir algo, este milagro no te salva del infierno. Tengo que decirle la verdad. ¿Ve? El mundo recibe milagros y sin hacer la voluntad de Dios recibe milagros porque obran en fe. Entonces esto es lo que yo les quiero enseñar, que cada cosa la pongamos en su sitio. La fe es una cosa que no tiene que ver nada con la santidad de la gente, chicos. ¿Me están entendiendo? Y yo me alegro, yo me digo una alegrada. Yo le digo humanamente hablando, yo le decía a la pastora, yo no voy a orar más por esa gente, lo que quieren, porque me daba rabia de que lo que vienen a buscar un milagro y después lo que hacen es irse. Pero el Señor me dijo, haz tú lo mismo, sé vivo espiritual, busca tu milagro, cree la palabra. Créela, yo no te estoy mandando para que tú recibas una sanidad, yo no te estoy mandando a que seas el super santo, solamente cree la palabra. ¿Me están entendiendo? Esto es evangelio. Estos son buenas noticias. Estos son buenas noticias. Cuando usted dice, oye, entonces que mi milagro de sanidad no depende de que si yo me porté bien, si yo... me metí 3 días de ayuno. No, mi milagro no depende de eso. La oración y el ayuno tienen su función, ¿me están entendiendo? Pero mi sanidad depende de creer lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hermano, y ahora vivo el evangelio más feliz. Me dan ganas de salir danzando aquí, mire. Me dan ganas de salir brincando. Si tuviera una banda aquí, si hubiera una banda aquí, yo los pongo a tocar y salgo a danzar. Porque eso a mí me da una alegría. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, oye, Señor, yo me alegro de hacer tu voluntad. Yo estoy haciendo tu voluntad. Estoy apartado del mundo. Y me voy para el cielo el día que me toque ir. Porque es que la Biblia dice que los que hacen la voluntad de Dios, esos son los que el Señor se lleva para el cielo. Pero además que hago la voluntad, me quiero gozar de las bendiciones. ¿Quién no se quiere gozar de las bendiciones? Entonces hay que obrar en fe. Comience a obrar en fe. Comience a obrar en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a buscar Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Y Dios me trajo acá para empoderarte de la palabra, para que usted no siga siendo el hombre o la mujer que toda su vida ha sido llevado. No, ya la llevadera para buenas nuevas se acabó. Lo que viene es bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 27 y verso 28. Romanos capítulo 3, verso 27 y verso 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la ¿qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. En pocas palabras está diciendo que la fe es una ley espiritual. ¿Me está entendiendo? Es una ley, diga, es una ley. La fe, dice ahí, es una ley espiritual y nosotros tenemos que saber funcionar en este reino. Y la fe es una ley espiritual que funciona en este reino. Entonces, ¿qué pasa? Si usted deja caer un objeto, la ley de la gravedad, así usted no quiera que se caiga, se va a caer.
¿Me está entendiendo? Porque es una ley. Bueno, si nosotros actuamos con los elementos que la fe necesita para que la fe funcione, entonces podemos estar seguros de que va a funcionar. ¿Me está entendiendo? Si nosotros ponemos los elementos que estudiamos la semana pasada en el orden que dice, oír la palabra de Dios, pero ¿cuál palabra de Dios? La que produce fe. ¿Y cuál es la palabra que produce fe? El evangelio, esta que te estoy hablando. Si tú escuchas el evangelio y dice, lo escuchas, tienes una mente renovada. Cuando tienes una mente renovada, ¿qué sucede? Que vas a creer la palabra. La crees. Porque ya tú tienes una mente renovada en el aspecto que ya tú sabes y dices, ok, que los milagros no dependen de mí, sino dependen del sacrificio. Ya tú tienes que tener una mente en esa parte renovada. ¿Me estás entendiendo? Entonces usted cree, y luego que cree, entonces usted toma posesión de la gracia del evangelio de Jesús. ¿Cómo toma posesión? Y eso es la forma como vamos a estudiar, y bueno, si nos da tiempo, de desatar nuestra fe. ¿Cómo desatas tú tu fe? Porque ya oíste la palabra, ya tienes tu mente renovada, por lo tanto la creíste, pero ahora ¿cómo desatas esa fe para tomar posesión? Vamos a buscar Marcos, capítulo 11. Marcos, ¿qué hora es? Yo tengo aquí las 8. Denme unos minutos más. Marcos, capítulo 11, verso 22 en adelante. Dice, verso 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ya dije que la versión original dice, tened la fe del tipo de Dios. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, dijere, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Una de las maneras para desatar mi fe, es confesando la palabra. ¿Me está entendiendo? Si usted oye la palabra, la acepta, la cree, tiene una mente renovada, la cree, pero no la confiesa, usted no está desatando la fe y por lo tanto no hay milagro. La fe, dice ese versículo, que se desata en esa parte, hablando la palabra. Porque la Biblia dice en Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Salvación. Por eso es que esto es muy importante, hermano. ¿Por qué a veces estamos llevados? Porque ¿qué sale de tu boquita? Lo que crees en tu corazón. Lo que sale de nuestra boca es lo que creemos. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo está, hermano? Aquí como las yo no soy agricultor. ¿Cuál es como la auyama, arrastrado por el piso? Si eso es lo que estás diciendo, eso es lo que crees. Y se activa la ley espiritual de la fe. La ley espiritual dice, si creyeres en tu corazón y confiesas con tu boca, recibe lo que estás hablando, sea bueno o sea malo. Porque esa es una ley, se activa. Y es como si usted lanza un objeto, la gravedad, la ley de la gravedad hace que se caiga. Igual, la ley de la fe se activa con dos cositas que se llama creer en el corazón y confesarlo con la boca. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Es decir, que lo que hablamos es lo que creemos. Por eso usted tiene que mirar, usted tiene que estar en el día, a ver cuáles son las palabras que salen de mi boca. Porque las palabras que salen de tu boca es lo que tú crees. ¿Me está entendiendo? Y entonces, si usted dice, ay, yo creo que este dolor, eso como que un infarto. Ay, tú estás hablando lo que estás creyendo y se activa la ley de la fe. ¿Me está entendiendo? Esto es de asunto. Mire, porque usted cree que en el mundo hay tanta cosa mala. Porque es que ellos mismos se atan con los dichos de su boca.
ellos mismos se atan con los dichos de su boca. Esto es impresionante. Vamos a buscar, por favor, Números capítulo 21 y voy finalizando esta parte. Números capítulo 21. Números capítulo 21 y termino con Juan 3:16. Números capítulo 21, verso 8 y verso 9. ¿Lo tienen allí? Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Prestó atención lo que dice allí? Es decir, que había una mortandad de serpientes en Israel. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, prototipo de Jesús. Escuche, una serpiente en un asta, prototipo de Jesucristo. Y todo aquel que lo pique la serpiente y mira a esa serpiente de bronce quedará sano. En pocas palabras le dijo: mira, todo aquel que mire a esa serpiente de bronce queda sano. Mire la palabra, dice que mire. No dice que haga algo si solamente mira la serpiente y va a estar sano, ¿verdad? Vamos a buscar Juan 3:16. Juan 3, capítulo 16. Juan capítulo 3, verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es esa serpiente que Moisés levantó. Pero mire, aquí dice que ese Jesús no solamente, mire, escucha bien, dice: porque de tal manera amó Dios ¿a qué? A los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los católicos. No. Dios amó al mundo. Y el regalo de Jesucristo es para el mundo. Nosotros estábamos en el mundo. ¿Me están entendiendo? Si eso no hubiese sido así, porque nosotros no somos evangélicos toda la vida. Nosotros estábamos en el mundo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ese Jesucristo, esa gracia, está para todo el mundo. Solo ¿qué hizo usted para ser salvo? Creer, más nada, ¿verdad? Le pidió al Señor 80 días de ayuno, no. Solo creer. La salvación es por fe. ¿Qué pasa? Que la salvación es por fe, pero la sanidad también es por fe. La sanidad también es por fe. Es exactamente el mismo principio. La sanidad de nosotros es por fe. El Señor no te pide que hagas otra cosa, solamente cree que Él te sanó. Créelo. Confiésalo. Si lo crees, tienes que confesarlo. Si no lo crees, no lo confiesas. Ahorita tú lo puedes saber mentalmente. Si es verdad, Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, pero cuando no lo confiesas es porque no lo has creído realmente en tu espíritu. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Diga, confesar la palabra. Eso es lo que te pide el Señor. Desata tu fe. Desátala, tienes que desatarla. Eso no depende de tu santidad. Eso depende del sacrificio de Cristo. Y gracias a Dios por eso. Cuando yo digo, oye, yo tengo que enseñarle a la iglesia que aprenda a recibir las bendiciones de Dios. Que aprenda. Los negocios de nosotros tienen que funcionar. ¿Por qué tienen que funcionar? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te va a mandar el Señor a meterte 80 días de ayuno? No, hombre.
El Señor lo que te manda es a creer la palabra. Que hay que ayunar. Pero ¿por qué ayunamos? El ayuno tiene sus funciones y tiene sus momentos adecuados para ayunar. La Biblia dice que el ayuno es para desatar ligaduras. Y todo eso hay que hacerlo con fe. Si tú te sientes atado, si tú no puedes dejar un vicio, por ejemplo, tú no puedes dejar un vicio. Hay gente que está atada en un vicio. Tiene que venir a los ayunos. Porque en los ayunos hay desate, se desatan las ligaduras. ¿Me están entendiendo? La Biblia dice que la oración de fe puede mucho. A oraciones de fe que tenemos que hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Esto es muy importante. Yo no le estoy diciendo a usted, hermano, que se vaya a mundanalizar. No, ese no es el objetivo de esto. Yo lo que le quiero decir a usted es que la salvación, dice la Biblia, que el que no hace la voluntad de Dios no puede entrar al reino de los cielos. Eso es una ley real en este reino, que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no entramos al reino de los cielos. Pero hay otra ley de la fe que no tiene que ver nada con la santidad. La ley de la fe dice que si tú crees en el corazón y lo confiesas con tu boca, recibirás la bendición de Dios. ¿Qué te estoy enseñando hoy? Que tienes que mantenerte en la santidad, porque sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Yo quiero que tú te vayas para el cielo. Yo quiero que tú te vayas para el cielo. Y para ir al cielo tienes que andar en santidad. Si no hay santidad, no hay cielo. Pero yo como pastor también quiero que tú tengas una vida plena en esta tierra. Yo como pastor también estoy interesado. Y si estoy interesado yo es porque Dios está interesado. Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios me trajo a este lugar para empoderarte de la palabra. Si Dios quiere que te vayas al cielo, pero Dios quiere que cuando llegues al cielo te vayas pleno, contento. Me disfruté el evangelio. Todo lo que Dios tenía para mí lo disfruté. ¿Por qué? Porque le eché mano por la fe. Y el Señor no se va a poner bravo. Mire, si uno se pone bravo si los hijos le sacan 100,000 pesos del bolsillo a uno. Este muchacho. Sale persiguiendo al muchacho con una tabla. Tráemelo 100, tráemelo 100. No, papá. Si usted le saca 100,000 pesos al Señor, el Señor se va a poner contento. Porque es que el Señor es rico. Y Él dice, amor, eso es tuyo. Tómalo por fe. ¿Y cómo le sacas esa? ¿Y cómo te apoderas de esa bendición de tu Padre rico? Solo por fe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios.